Dos opciones con ideologías totalmente opuestas. Por un lado, Luisa González, la apuesta del correísmo para regresar al poder, y por otro, Daniel Noboa, el candidato que representa a la élite económica y empresarial. Así se puede resumir lo que este domingo se juega Ecuador en las urnas. Esa batalla entre correísmo y poderes económicos es la misma que ganó un banquero, Guillermo Lasso, hace 2 años. Sin embargo, el actual presidente ecuatoriano no ha sido capaz de concluir su mandato. En mayo pasado adelantó las elecciones presidenciales para evitar un juicio político por blanqueo de capitales. Prácticamente todos los sondeos dan la victoria a Noboa, aunque en las últimas semanas González ha conseguido reducir la distancia. Además, los indecisos en esta ocasión podrían tener la última palabra. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuál es su trayectoria? ¿A quién representan? Son algunas de las preguntas que hoy trataremos de responder en Cafeína. Y no se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube, seguirnos en redes sociales y ahora también pueden leernos en Diario Red. Luisa González es la candidata de Revolución Ciudadana, el movimiento creado por el expresidente Rafael Correa y la esperanza de la izquierda para regresar al poder en Ecuador después de 6 años de gobiernos que han defendido los intereses de la élite económica y empresarial. González, de 45 años, fue la ganadora de la primera vuelta. En ese momento era la clara favorita a la presidencia y se daba por hecho su triunfo sin necesidad de celebrar este balotaje. Sin embargo, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio días antes de los comicios, cambió completamente el escenario político. Los partidos de la derecha supieron sacar rédito político de ese homicidio, aprovechando la enemistad entre el fallecido y Rafael Correa. Hoy los sondeos no están de su parte, pero habrá que ver cómo se moviliza el votante del correísmo, que goza de uno de sus mejores momentos en los últimos años después de los buenos resultados obtenidos en febrero en las elecciones seccionales. La candidata nació en Quito, pero siempre ha vivido en la provincia costera de Manabí, la tercera con mayor peso electoral y donde la izquierda tiene mucha fuerza política. Se identifica como montubia, un término que en Ecuador hace referencia a los campesinos de la costa. González es abogada de profesión y tiene 2 maestrías en alta gerencia en economía internacional y desarrollo. Sus estudios los desarrolló entre la pública y la privada, en la Universidad Internacional de Ecuador, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Universidad Complutense de Madrid. Aunque era prácticamente una desconocida cuando se confirmó su candidatura, González tiene una amplia trayectoria en el gobierno de Rafael Correa. Entre otros cargos, fue viceministra de Gestión Turística, vicecónsul de Ecuador en Madrid, secretaria nacional de la Administración Pública o secretaria del Despacho Presidencial. Su último cargo fue como legisladora de la Asamblea Nacional, la misma que fue disuelta por Guillermo Lasso en mayo y que ha llevado a la celebración de estas elecciones. Respecto al programa que defiende, es muy similar al que llevó a Correa al poder: combatir el hambre, la pobreza, la falta de educación y la ausencia de oportunidades, que serían las causas principales de la violencia y la inseguridad que azota el país. Con este equipo le pondremos fin a la delincuencia. Además, crearemos miles de empleos. Garantizaré la atención en salud, ya que hoy es difícil conseguir hasta un simple paracetamol. Y aseguraré la educación de calidad para nuestros niños. Me comprometo a poner fin al abandono. Con firmeza y corazón, vamos a construir el Ecuador del cual todos nos sintamos orgullosos. Por otro lado, si bien se define como una mujer de izquierda, se ha manifestado en contra de la despenalización total del aborto, aunque dice que respetará lo que el país quiera. González se presenta a estas elecciones acompañada de Andrés Arauz como candidato a la vicepresidencia, el economista que ya se presentó en los pasados comicios presidenciales y que perdió el balotaje frente al actual presidente Guillermo Lasso. De conseguir la victoria, González se convertirá en la primera mujer elegida presidenta en el país y la segunda en gobernar. Esto último si tenemos en cuenta los 5 días de presidencia de Rosalía Arteaga, quien ocupó el cargo tras la destitución de Abdalá Bucaram en febrero de 1997. Si hace 2 años los intereses del mundo económico y empresarial en Ecuador estaban representados por un ex banquero, Guillermo Lasso, vencedor de aquellas elecciones, en estos comicios estos sectores tienen un claro favorito: Daniel Noboa. El candidato se presenta por la Alianza Acción Democrática Nacional, que incluye a los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia, fundado por Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno, y Mover, el partido que surgió de Alianza País tras la ruptura entre Rafael Correa y Moreno.
bueno. Noboa tiene 35 años, la edad mínima que se exige en Ecuador para participar en las elecciones a la presidencia. Fue la gran sorpresa de la primera vuelta cuando consiguió el segundo lugar, a pesar de que todas las encuestas lo ubicaban en los últimos puestos. El debate presidencial, celebrado días antes, habría beneficiado al candidato por el tono sosegado de su discurso. Los recursos son todos los ecuatorianos. Ecuatoriano, no comas cuentos, somos la nueva generación y vamos a actuar como tal. Por eso es que damos prioridad en la inversión en transmisión eléctrica. Nosotros queremos incrementar la electrificación de este país, reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y solo refinar el combustible que, de acuerdo a la misma Agenda 2030, dice que es el último que se va a dejar de consumir, que es el diésel. Nacido en Guayaquil, la segunda ciudad más grande de Ecuador y también una de las más ricas, Noboa estudió Administración de Negocios y Administración Pública. También tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política. Estos estudios los llevó a cabo en centros privados estadounidenses, la Universidad de Nueva York, la Universidad Harvard Kennedy o la Universidad George Washington. Sin embargo, hablar del candidato de Acción Democrática Nacional es hablar de su padre, el multimillonario Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador con una fortuna estimada que supera los $1.000 millones. El magnate preside un grupo que lleva su apellido y que trabaja en importantes sectores como la comercialización del banano o el transporte marítimo. Sus empresas han sido objeto de múltiples escándalos, entre ellos explotación laboral, irregularidades empresariales o evasión de impuestos. Al igual que su padre, la trayectoria de Daniel Noboa está vinculada al mundo empresarial. Con 18 años fundó su propia empresa de organización de eventos. Más adelante comenzó a trabajar en las compañías de su padre, donde ocupó importantes puestos como el de director naviero o director comercial. Llegó al mundo de la política en 2021, cuando consiguió un curul en la Asamblea Nacional. En el Legislativo fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y Microempresa. Todo ello hasta que Lasso disolvió el Parlamento en mayo pasado y se convocaron estas elecciones. Noboa se presenta a estos comicios acompañado de Verónica Abad, que aspira a la vicepresidencia de Ecuador. Abad fue candidata a la alcaldía de Cuenca en las elecciones seccionales del pasado febrero y se autodefine como de la derecha liberal y también provida. Y la Constitución ampara la vida, la libertad y sobre todo el cuidado de la propiedad de los ecuatorianos, y eso hay que cumplirlo. Por su parte, Noboa evita hablar de su rama ideológica y presume de tener una vocación social. En cualquier caso, es un fiel defensor de la libertad de empresa y entre sus propuestas plantea beneficios para las empresas como incentivos tributarios o exenciones de impuestos para las compañías nuevas. Durante la campaña, el rico heredero ha utilizado chaleco antibalas y se moviliza en su propio helicóptero cuando lo considera necesario. De cara a esta contienda, prácticamente todos los sondeos sitúan a Noboa como el gran favorito, aunque habrá que ver cómo influye finalmente en los resultados la trayectoria de su familia y también su vida personal. En 2019, su ex esposa lo acusó de malos tratos. De conseguir la victoria, Noboa se convertirá en el presidente más joven de la historia de Ecuador. Con estos dos perfiles hay una cosa que está clara. El próximo domingo el correísmo y un miembro de la familia Noboa volverán a verse las caras en unas elecciones. La primera vez fue hace 17 años, cuando Rafael Correa consiguió su primera victoria presidencial frente al padre de Noboa. En 2009 volvieron a verse las caras, pero en esa ocasión el exmandatario ni siquiera necesitó un balotaje y venció en primera vuelta. Este domingo descubriremos qué opción prefieren ahora los ecuatorianos.